Muy buen día, estudiantes de grado 11. Vamos a revisar hoy la tercera tanda de preguntas sobre pruebas saber 11, que en esta ocasión trata sobre electricidad. Entonces vamos a ver en qué consistían los ejercicios. Primer punto, decía que lo hiciéramos tanto el punto 1 como el 2 referente a esta situación. Dos esferas iguales 1 y 2 de masa m cargadas eléctricamente se encuentran en la posición mostrada en la figura. La fuerza eléctrica entre las cargas eléctricas se puede representar como en la expresión matemática de la derecha. Entonces la fuerza eléctrica es igual a una constante por la multiplicación de las cargas sobre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Entonces en el punto 1 tenemos: de la posición de las cargas se puede asegurar que las esferas están cargadas positivamente, la carga de la esfera 1 es positiva y la carga de la esfera 2 es negativa. Las esferas están cargadas negativamente, las esferas tienen cargas de signo contrario. Entonces, como ya les he dicho anteriormente, generalmente las pruebas saber nos dan una especie de teoría antes de continuar con el ejercicio para que nos basemos en esa teoría y poder resolver el ejercicio. En este caso nos daban la expresión matemática para la fuerza eléctrica y además yo les doy este gráfico o tenemos este gráfico donde vemos que esta fuerza eléctrica, aunque tiene la misma magnitud, va a cambiar de sentido cuando las cargas son de signos iguales o son de signos contrarios. ¿Por qué? Cuando son de signos iguales, como vemos en la gráfica, las fuerzas van a tender a repeler o a ocasionar una repulsión entre las cargas, mientras que cuando las cargas son de signo contrario va a haber una fuerza de atracción entre ellas. Repito, la magnitud de la fuerza va a ser igual, lo que va a cambiar es la dirección. Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos las respuestas. La primera, las esferas están cargadas positivamente. Entonces, miremos también el ejercicio. En el ejercicio vemos que una de las cargas está sostenida por una cuerda o por una tensión que la está sosteniendo. Entonces, pero está formando un ángulo con la vertical. Eso nos da indicios de que hay una fuerza que está haciendo que esta carga vaya hacia la derecha. ¿Por qué? Si no hubiera esa fuerza, seguramente esta cuerda o este cable estuviera en la dirección vertical y igualmente la carga estaría en esa dirección, sobre esa dirección vertical. Entonces, hay algo que está haciendo que esta carga roja o carga 1 se acerque hacia la carga azul o carga 2. Entonces, entendemos que va a ser la fuerza eléctrica. Si ambos fueran, entonces, teniendo en cuenta la primera respuesta, las esferas están cargadas positivamente. Si ambas fueran positivas, la fuerza no sería de acercamiento o de atracción, sino sería de repulsión. Entonces en este caso no estaría correcta esa opción A. La opción B, la carga de la esfera 1 es positiva y la de las 2 es negativa. Bueno, dijimos que había una atracción entre las cargas, sin embargo no podemos asegurar cuál es la positiva y cuál es la negativa. Entonces miremos las otras opciones. C, las esferas están cargadas negativamente. Nuevamente, si ambas fueran del mismo signo, hubiera fuerza de repulsión y en este caso no se presenta eso, se están atrayendo. Entonces miremos la D, las esferas tienen cargas de signo contrario. Efectivamente, esto es lo único que podemos asegurar con los datos que tenemos del ejercicio. Punto 2. Para que la esfera 1 permanezca en equilibrio en la situación mostrada es necesario que... Entonces nos dan ahí 4 relaciones matemáticas, miremos cuál sería la correcta. Entonces, esto es lo que nos dan del ejercicio, que la carga 1 se está moviendo hacia la derecha. Como hemos visto anteriormente, lo ideal en un caso de estos es hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en interés. En este caso, el cuerpo en interés es la carga. ¿Qué fuerzas están actuando? Entonces aquí tenemos una tensión de esta cuerda o cable que sostiene la carga, el peso que siempre está presente por la acción de la gravedad y
la fuerza eléctrica, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que si no está esta fuerza eléctrica, simplemente esta carga estuviera en esta dirección vertical con la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Pero hay algo que está haciendo que se vaya hacia la derecha y es la fuerza eléctrica. Entonces, para que esto esté en equilibrio, la componente vertical de la tensión debe ser igual al peso y la componente horizontal de la tensión debe ser igual a la fuerza eléctrica. Este ángulo B, entonces miremos acá. Hay la carga y su cuerda está formando un ángulo con la vertical, un ángulo B. Entonces nosotros por geometría, y aquí les coloqué la referencia que se usa a menudo, que es dos paralelas y una secante. Entonces ahí podemos ver los ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, complementarios. Bueno, entonces en este caso, este ángulo beta, al pasar al diagrama de cuerpo libre, yo puedo decir que esta línea vertical es paralela a esta vertical y esta línea es una secante que inicia aquí y debemos decir que termina acá. Entonces tendría algo similar a esta situación que tenemos aquí en la gráfica de geometría y podemos decir que este ángulo es un ángulo alterno interno con este, o sea, es decir, como si fuera este y este o este con este, y eso quiere decir que son iguales. Entonces este ángulo de beta de acá es similar a este ángulo de beta de acá que se forma entre la tensión y el eje Y. Teniendo en cuenta eso, hacemos sumatoria de fuerzas en X, que sería, si tomamos positivo a la derecha, sería la fuerza eléctrica menos la componente horizontal de la tensión. Esa componente horizontal sería esta línea acá, y sería, si formamos un triángulo, entonces sería el seno del ángulo beta. Entonces, menos la tensión por el seno del ángulo beta igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si tomamos positivo hacia arriba, la tensión, pero por el coseno de beta para que nos dé la componente en Y. Entonces este coseno de beta menos P, menos el peso, me va a dar 0. Como yo veo aquí que están relacionando solo la tensión y el peso, entonces voy a trabajar solo con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, la reorganizo. P, recuerden que es igual a la masa por la gravedad. Y para que me quede similar a lo que me dan en las opciones de respuesta, entonces este menos P o esta P que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me quedaría positivo. Entonces tengo que T coseno de B es igual a mg. Y eso es similar a la respuesta A o a la opción A, que sería la respuesta correcta. Pasemos al punto número 3. En este punto número 3 nos dicen lo siguiente: el siguiente circuito mixto consta de una fuente de voltaje, que es esta, de 12 voltios, y 3 resistencias: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Esas resistencias pueden ser bombillos, un electrodoméstico, todo eso es una resistencia porque consume energía del circuito. Todas las resistencias tienen el mismo valor, 2 ohmios, que ohmios es la unidad básica o fundamental de la resistencia, y están conectados de la siguiente manera. Entonces tenemos un circuito mixto, es decir, esta resistencia R1 está en serie con las otras dos resistencias R2 y R3 que entre sí están en paralelo. Entonces es un circuito mixto. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Dice, si retiramos el circuito de la resistencia R3, entonces si quitamos esta resistencia, podemos decir que las resistencias R1 y R2 están en, entonces nos quedaría algo así. Entonces quedan en serie. ¿Por qué en serie? Porque es la misma corriente que va a pasar por ellas y tienen un solo punto en común. En los circuitos paralelos tienen dos puntos en común. Por ejemplo, R2 y R3 tendrían en común este punto y en común este punto. Pero entonces queda la nueva configuración en serie. Nos dan 4 opciones, pero miremos qué pasa con el circuito. Entonces, este circuito y sus dos resistencias es como si tuviéramos una sola resistencia. Y esa resistencia va a ser la suma de las dos que hay presentes, de R1 y R2. Cada una es de 2 ohmios, entonces la resistencia total son 4 ohmios. Les recuerdo que hay una ley que se llama ley de Ohm,
que me relaciona las principales características del circuito eléctrico, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Eso pues a base de experimentos se dieron cuenta que siempre va a ser el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Entonces yo ya tengo la resistencia total del circuito, el voltaje me lo dieron, es un dato del ejercicio que eran 12 voltios, me falta hallar la corriente y es efectivamente lo que me piden aquí en las respuestas, la corriente, cómo es la corriente de esa resistencia. Entonces, si yo despejo aquí la corriente, que es la I, entonces diría que la R o resistencia que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría como tengo aquí, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia igual a 12 voltios sobre 4 ohmios y eso me da 3 amperios. Entonces aquí buscaría conectadas en serie efectivamente y sus corrientes son I1 igual a I2, que es correcto, pero igual a 6 no es correcto. Entonces miramos más abajo, está la opción C que me dice que quedan conectadas en serie, efectivamente, como les decía acá. Si sus corrientes I1 y 2 son iguales y son iguales a 3 amperios, lo que es correcto, entonces aquí la respuesta sería la C. Y el cuarto punto, aquí me faltó colocarle, punto 4. Una resistencia R1 se conecta en paralelo a otra resistencia R2 como indica la figura. Si se tiene que la resistencia equivalente entre los puntos A y B es igual a R1 cuartos, entonces me están dando, no me están dando un valor numérico, sino que me están dando la resistencia equivalente en función a R1. Me dice que la resistencia equivalente entre los puntos A y B es igual a R1 cuarto. Se debe cumplir que el valor de R2 es, entonces aquí me están pidiendo que teniendo en cuenta que ya conozco la resistencia equivalente, halle el valor de R2 en términos de R1. Entonces aquí hay que hacer unos cálculos, entonces vamos a hacerlos manualmente para que ustedes se den cuenta cómo los hago y lo puedan hacer el día de la prueba. Recuerden que el objetivo es ese día de la prueba y como les he dicho en otras ocasiones es fundamental que hagan todas las operaciones en la hojita que les dan allá. Es pequeña la hoja, pero ustedes hagan bien las gráficas, bien los ejercicios, que para eso pueden llevar borrador y cuando llenen su hojita borran y que continúen haciendo las cosas bien. Es importante las gráficas, yo le he dicho, una gráfica bien hecha es como si hubiera avanzado más de la mitad del ejercicio. Entonces vamos a ver cómo sería entonces este ejercicio. Bueno chicos, entonces tenemos aquí el circuito en paralelo con una fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. A mí me gusta mejor graficarlo de esta manera. Cambia un poco con respecto al que viene en la guía, pero significan lo mismo. Este circuito paralelo yo lo puedo representar de esta manera, donde las dos resistencias que me dieron yo las represento como una sola resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente ya el ejercicio me dio el valor, entonces yo tengo que hallar es una de estas resistencias, la R2, porque todo está en términos de R1. Entonces las resistencias para un circuito en paralelo se calculan de la siguiente manera, con la suma de sus inversas. Entonces tenemos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces aquí ya reemplacé el valor de la resistencia equivalente, que es R1 cuartos. Otra cosa que yo puedo hacer es despejar entonces R2, que es la resistencia que yo quiero buscar en términos de R1. Entonces, este 1 sobre R1 que está sumando, lo paso a la izquierda a restar. Entonces, acomodo la primera expresión por medio de la regla de la oreja de fraccionarios. Entonces me quedaría como numerador 4 por 1, que son los extremos, y de denominador me quedaría R1 por 1, que son los medios. Entonces la expresión me quedaría 4 sobre resistencia 1 menos 1 sobre R1 igual a 1 sobre R2. Como tengo aquí dos fracciones homogéneas, las puedo operar fácilmente. Dejo el mismo denominador R1
y hago la operación de los numeradores. 4 menos 1, que es 3. Entonces me quedaría que 3 es igual, 3 sobre R1 es igual a 1 sobre R2. De tal forma que organizando me quedaría este R2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, el 3 que está multiplicando lo paso a dividir y la resistencia 1 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me quedaría que 3 por R2 sobre R1 es igual a 1. Bueno, me faltó pasar este R1 a multiplicar y el 3 a dividir, de tal forma que al final tenemos que R2 es igual a R1 tercios. Esa sería la respuesta para el cuarto punto.